Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires el 6 de diciembre de 1957. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en clínica médica y cardiología. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Psicofisiología en la Universidad Maimónides y director del curso universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología. Pensé que no me iba a salir y me salió. Dedicó muchos años al estudio del síndrome del estrés y desarrolló originales programas de diagnóstico y tratamientos. Actualmente preside además la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, es miembro titular de la Asociación Médica Argentina, de la Sociedad Argentina de Cardiología y también de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Es constantemente invitado a participar como especialista en diversos programas de radio y televisión y es columnista sobre temas médicos en Telefe Noticias y en Radio Mitre. Es autor de varios libros, entre ellos Estrés, epidemia del siglo XXI, Emoción y sentimientos, Estrés, sufrimiento y felicidad, y acaba de lanzar La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Daniel López Rossetti, bienvenido. Gracias por la invitación, Esteban, muy amable. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo recibió Montevideo? Bueno, siempre bien, vine muchas veces, perdí la cuenta las veces que vine. ¿Sí? ¿En serio? Ya conozco todas las plazas, las calles, es un lugar que me gusta estar. Viene de vacaciones muchas veces, también supongo. También he venido de vacaciones, ¿Sí? También he venido a Montevideo, a alquilar un auto, dar toda una vuelta con mi señora, sí. ¿Vivís en Buenos Aires mismo? Vivo, ¿En Capital? No en Capital, no en Cava, sino cruzando la General Paz, en lo que es Vicente López. Ajá. Y trabajo, soy jefe de servicio de Medicina del Estrés, del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro. San Isidro es un municipio que está a unas 40 cuadras, digamos, de ya lo que es Cava, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Doctor, yo cuando leía información y cuando vi algunas entrevistas que te han hecho y al mismo tiempo uno se va enterando la situación actual que se está viviendo en Argentina, en Buenos Aires, etcétera, uno no puede evitar decir, bueno, estrés, en esta situación, manejo de emociones en esta situación que se está viviendo es complicado, ¿no? Sí, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro. Vos me decís en el caso de la situación que estamos viviendo en Argentina. Claro, el manejo de estrés en esta situación. Sí, de eso no cabe ninguna duda. Existe algo que se llama estrés psicosocial y se entiende como estrés psicosocial a toda situación ambiental que cruza tangencialmente, transversalmente a toda una sociedad en su conjunto. Eso puede ser un país, puede ser una región, puede ser un estado, puede ser una provincia, puede ser un municipio, puede ser Madrid con Atocha, puede ser la caída de las Torres Gemelas, hoy es Medio Oriente, en pandemia fue el planeta entero, fue el único caso de estrés psicosocial transversal del planeta entero, porque incluso la Segunda Guerra Mundial, y como el nombre lo dice, Segunda Guerra Mundial, no solamente mundial, sino lo que duró, pero sin embargo no alcanzó en términos de estrés social a buena parte del planeta, Cono Sur, Asia, etcétera. En cambio la pandemia, de un fin de diciembre a un principio de marzo, paralizó al planeta y eso es estrés psicosocial. En mi país, en este momento se está viviendo una circunstancia de estrés psicosocial como otras veces en la vida, como pasó en el 2001. Y obviamente eso tiende a alcanzar a todas las personas. El manejo individual del estrés. Yo trabajo en un hospital público y tenemos el primer servicio de medicina del estrés gratuito del país. Es un hospital, yo soy médico hospitalario, mi actividad es en el hospital público y como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Maimónides, en la Universidad Favaloro y en la Asociación Médica Argentina. El manejo del estrés es siempre, en principio, individual. Es decir, uno puede trabajar colectivamente, eso tiene que ver con la salud pública. Obviamente, las herramientas para el manejo del estrés solamente pueden ser acreditadas o utilizadas o bien manejadas cuando hay un estómago lleno. Claro. Es decir, hablamos de metafísica toda vez que hemos comido. Esto está claro como el agua. Pero sí existen herramientas que son útiles para manejar el estrés, cuyo sinónimo, Esteban, es sufrimiento. Si vos me permitiste, citaría una frase que la frontera final del manejo del estrés tiene que ver con la filosofía de vida.
y la filosofía es un fenómeno humano mundial, tanto en Oriente como en Occidente, y en Oriente hay una muy buena frase de Siddhartha Gautama, el Buda, que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. ¿Qué quiere decir eso, Esteban? Que el dolor es inevitable, se te muere un familiar, te despiden del trabajo, tenés una pérdida personal, un problema económico, financiero, una traición, un problema interno, lo que fuera. El dolor en la vida es implícita a la vida misma y es inevitable. Al decir el Buda, Siddhartha Gautama, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo, está diciendo que no constituir el dolor agudo en crónico depende en parte de uno. ¿Me explico? Y nosotros homologamos la palabra dolor a un fenómeno agudo, y en ese tanto y en cuanto eso es así, es estrés agudo. Mientras que el estrés crónico o sufrimiento es lo que llamamos médicamente estrés crónico. El sufrimiento, si vos me decís cuál es, porque el estrés agudo lo tenemos todos para cruzar una avenida. La 18 de julio yo la tengo que cruzar y un momento de estrés voy a tener acá en Montevideo. Asociamos estrés con atención. Con atención, con que te tocan un bocinazo y tenés que saltar a la vereda. Sí. Eso es una condición habitual y todos estamos muy preparados mental y físicamente para eso. Lo que no estamos muy preparados es para el estrés crónico sostenido en el tiempo, cuyo sinónimo es efectivamente la palabra sufrimiento. Para quienes nos escuchen, si usted está sufriendo, la está pasando mal emocionalmente, afectivamente, en forma estable y sostenida en el tiempo, eso es equivalente a síndrome del estrés. Después nosotros lo podemos medir con sustancias, con estudios, con test psicológicos, pero la verdad es que quien sufre tiene estrés crónico. Y en ese sentido, cuando en una sociedad hay algo disruptivo que amenaza los intereses personales, familiares, individuales y sociales, obviamente eso se denomina estresor. En ese caso, un estresor colectivo, lo que decíamos antes, estrés psicosocial. Estamos hablando, a ver si te entendí, crisis económica, guerras, crisis sanitaria como la pandemia, o sea, situación colectiva. Situación social. Colectiva. Y en ese sentido, en mi país, en este momento, estamos en esa situación claramente de dominio público, y ahí cada uno de nosotros, salvando la distancia que se puede hablar de esto con el estómago lleno, es decir, claro, porque hay una pirámide de Maslow que implica que las necesidades básicas, la base de la pirámide debe ser cubierta, y esa es obligación de los estados. No me preocupa la situación política si no tengo satisfecho que tengo para comer a fin de mes. Si no hay proteína, sonamos. No me interesa lo otro, claro. Pero lo cierto es, Esteban, que de ahí en adelante hay una cantidad de herramientas que uno puede hacer para manejar el sufrimiento. Entonces, todo el síndrome del estrés tiene un diagnóstico y un abordaje terapéutico. El abordaje terapéutico tiene 3 áreas. Un área médica, estrictamente médica, de la cual podríamos hablar, pero es un poquito más compleja. Un área psicológica, habitualmente de psicología cognitiva, y lo que para mí es la frontera final, que es la filosofía de vida. Dentro de las áreas de las herramientas filosóficas para conducir, y digo filosofía en el sentido de la aplicabilidad de la filosofía como forma de vida, y no el hecho de conocer doctrinas filosóficas en profundidad, sino en aplicarlas en la vida cotidiana. En ese caso, en Occidente tenemos muchas ramas de la filosofía, particularmente la filosofía estoica, y herramientas de filosofía estoica para manejar la realidad. Y eso es lo que hacemos hoy con los pacientes. Ahora, Daniel, alguien te puede decir, a ver si yo te entendí bien, la frase de Buda, ¿no? Sí. De que el sufrimiento es optativo. Y alguien te puede decir que estamos hablando de una cuestión de actitud. Estamos hablando de una cuestión de actitud. Ahora, pero, perdón, está bien, yo te quería saber si te había entendido. Si estoy alguien que puede estar escuchando... Si vos no me entendiste, la culpa es mía, ¿eh? No, o sea, estoy de acuerdo, pero si yo te entendí, quería ponerlo en sinónimo, ¿no? A ver si hablábamos de actitud. Y alguien te puede decir... Está bien, Daniel, pero ¿sabés qué pasa? Si yo estoy casi que en un duelo constante porque me echaron del laburo, porque perdí hace poco, no sé, un familiar querido, porque no tengo para pagar el alquiler, no tengo para comer, y me pasa esto hace 3 años. Por más que yo le pongo actitud, le pongo ganas, estoy sufriendo. Tenés razón, Esteban, y yo te voy a decir, ¿sabés qué? Estás sufriendo y tenés motivos para sufrir y tenés razón. Ahora, Esteban, ¿qué vamos a hacer? Déjame terminar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque Víctor Frank también tenía razón.
cuando estaba en un campo de concentración nazi. Y Boris Cyrulnik, que desarrolló como nadie la teoría de la resiliencia, también sale de un campo de concentración nazi. Y también vivieron dentro de un campo de concentración nazi. Vivieron el Holocausto. Y salieron más fuertes de lo que entraron. El papá de un amigo mío estuvo en un campo de concentración. Yo estudiaba con él, hicimos parte de la carrera de medicina juntos en Buenos Aires, y yo me acuerdo ver al padre los números marcados en el antebrazo. Y una vez le pregunté a mi amigo cómo salió él del campo de concentración, y dijo: más gigante que antes, hecho un titán. Digo, tenés razón, y hay muchas veces que la situación objetiva es difícil, pero de ahí en más tenés que construir, porque yo te digo, mira, es lo que hay. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo te digo, es lo que hay. Esteban, la pregunta es, yo no puedo evitar que haya muerto un familiar tuyo, no puedo evitar que te hayan despedido del trabajo, no puedo evitar todo lo que vos me decís, porque es lo que hay. Son las cartas que hoy te tocaron. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a ir adelante? ¿Vamos a tomar riendas? ¿Le voy a poner esto? ¿Voy a hacer lo otro? Hay un ensayo muy interesante. ¿Sabés jugar al truco? Sí. Hay un ensayo muy interesante que a 4 personas le daban cartas de truco. Ellos no lo sabían, pero los investigadores le hicieron llegar, haciendo trampa sin que ellos sepan, las mismas cartas a los 4. Algunos iba al mazo y otro cantaba en vido. Entonces, lo que vos hagas con lo que te toca tiene mucho que ver. Vos podrás ver en noticieros o en la vida cotidiana que hay gente que le pasa desgracias brutales. Brutales, la muerte de un hijo, la violación de una hija, y eso sucede. Y ves que hay gente que de eso hace una contienda, que de eso construye todo un movimiento, que de eso, por la memoria de un familiar muerto, hace lo increíble. Y uno dice, ¿cómo hacen esto? ¿Logro explicarme? Sí, claramente. Y hay gente que puede hacer eso. Pero no todos pueden, ¿no? No todos pueden. No todos pueden. En la vida no todos pueden. Esto está claro. Por eso digo que también depende de las circunstancias de base. ¿Y qué consejo le podés dar, Daniel, a alguien que está escuchando y que te dice, tenés razón, Daniel, tengo que cambiar la cara? ¿Por dónde puede empezar? Me haces una pregunta que es lógica para toda la audiencia, para todos los que lo están viendo por YouTube. Es la pregunta que tenés que hacer. La respuesta nosotros vivimos trabajando en eso. Y hacemos en el hospital lo que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés. Y dentro del programa de manejo del estrés, que tiene varias áreas, una es brindar herramientas. Herramientas como tan diferentes. Si vos me decís, para tratar determinada enfermedad, ¿qué fármaco usar? Y yo te voy a decir, depende de vos, depende cómo sea tu cuerpo, el estadio de la enfermedad, depende de tu tolerancia, depende de las dosis, depende de los distintos trabajos científicos. Acá te voy a decir lo mismo. Depende que aprendas a decir que no, depende de que puedas manejar los pensamientos distorsionados, depende de que aumentes tu apoyo social, depende de que tengas proyecto, y hay un montón de herramientas que tienen que ver con eso. Entre los programas de manejo del estrés, 3 son estrictamente de filosofía de vida. Cosas que no se pueden explicar en un minuto, pero por ejemplo la dicotomía del control, que es algo que desarrolló Zenón de Sitio hace 2500 años y funciona. ¿En qué consiste? Y la dicotomía del control es diferenciar aquello que puedo controlar de lo que no. Ajá. Y ahí es toda una charla. Claro. Pero es básico saber diferenciar lo que controlo de lo que no. Porque cuando vos sabés que no controlás el clima, cuando vos sabés que no controlás el paso del tiempo, cuando vos sabés que no controlás la decisión de nuestros políticos, y nuestros, digo nuestros, de Argentina, de Uruguay o de Estados Unidos. Cuando vos sabés todo lo que no controlás, la aparición de un accidente, la emoción de los demás, lo que los demás piensan de vos, vos eso no lo controlás, son cosas ajenas a vos. Sí controlás determinadas otras cosas, tus pensamientos, tus emociones, tu plan de acción, y en una medida, y Zenón de Sitio viene diciendo esto, donde nació la democracia. Y si yo te dije que no controlás, porque no lo digo yo, lo dijo Zenón de Sitio, que no controlás la decisión de los políticos, pero sí controlás el voto cívico.
Entonces sí vos controlás el voto cada 2 años. El personal. El personal. Sí. Entonces vos influís en política en la medida que votás. Todos nosotros como ciudadanos, en tantos ciudadanos. Diferenciar lo que vos podés controlar de lo que no, te puede cambiar la vida. Porque los estoicos dicen que lo que no podés controlar no son tus asuntos. Y no habría que amargarse por eso. Hay un mal entendimiento de lo que es el estoicismo. El estoicismo no es aguantar latigazos, sino es saber qué es lo que podés controlar y qué es lo que no. Y en eso hay un montón de herramientas prácticas que te puedo garantizar que funcionan. Bien. ¿Son perfectas? No, pero son herramientas que funcionan. Daniel, yo no sé, desconozco en qué situación está la Argentina, más allá de esta cuestión coyuntural, a nivel de salud mental, ¿no? Pero Uruguay está muy mal, Uruguay en salud mental. De hecho, el gobierno tiene previsto, a partir del año que viene, comenzar un plan de salud mental y destinar muchos recursos a eso, porque tenemos una tasa de suicidios de las más altas del mundo a nivel de, por cuestiones de cantidad de población, a la cantidad de suicidios que tenemos, alto problema en los más chicos, ¿no? Entre 14 y 25 años, tenemos altas tasas de depresión, etcétera, etcétera. ¿Eso es un tema endémico? ¿Eso es un tema que se puede...? Pandémico. Pandémico. Pasa en el mundo entero, se exacerbó. Se estimaba que la depresión va a ser quizás el primer problema hacia el 2050 de salud mental, y todo se adelantó con la pandemia. Pasa en todos lados. Y pasa en países ricos, pasa en países nórdicos las tasas de suicidio. Es muy interesante ese tema y es la intervención del Estado lo que es muy importante. Es decir, ahí pasa por el manejo de la salud pública. La enfermedad, nosotros, digamos, venimos de morir de enfermedades que hoy no se mueren. Es decir, de enfermedades transmisibles con la aparición de las vacunas, de los medicamentos, de los antibióticos, de la salud pública, del agua potable, de las cloacas. Ha cambiado enormemente la posibilidad. Nuestra salud es la mejor que nunca. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el estrés, la ansiedad y la depresión está en pleno desarrollo en el planeta. Ahí estamos peor que nunca. Peor que nunca por la velocidad a la que vivimos, porque tenemos control teórico sobre el acelerador y el freno, pero no lo usamos bien. Y ahí hay toda una temática que empieza, que es fascinante y que tiene que ver con el manejo del estrés, ¿no? Que el manejo del estrés, sí, insisto, Esteban, es el manejo del sufrimiento. Pero detenete un segundo ahí en esa analogía que usabas de acelerador y freno, ¿no? Estoy pensando en gente que está escuchando y dice, buenísimo, Daniel, ¿en qué situaciones debería apretar el acelerador y en qué situaciones debería apretar el freno? Bueno, depende de cada uno. Ajá. Es lo mismo, vos lo que me preguntás es si alguien tiene que tomar metoclopramida o tiene que tomar sulpirida o metilbromuro de domatropina. No lo sé, depende del paciente. Pero sí sé que hay herramientas para cada uno. Yo sufro mucho, de hecho tuve una enfermedad por sufrimiento muy importante, tuve tuberculosis pleural, la pasé muy mal, 1 año y medio, por un evento que es más largo de explicar, que tiene que ver con el fallecimiento de mi papá en el exterior y un montón de cosas, y tuve que manejarlo. Y de hecho, así, digamos, si bien el tema me interesó toda la vida, desde que era estudiante de medicina y ayudante de fisiología en la Universidad de Buenos Aires en medicina, después desarrollamos todo este área y el área hospitalaria de manejo del estrés. Pero no es que hay normativas generales, pero para cada caso particular viene el abordaje. Ahora, lo que vos decís es cierto, el que ahora nos está escuchando dice, bueno, pero el doctor que está hablando lo dice muy fácil, después hay que llevarlo a la práctica. Mi respuesta es que sí, que lo digo muy fácil y después hay que llevarlo a la práctica, y eso no es tan fácil. Hay muchas personas que atendemos en el hospital que, a referencia de lo que vos decís, dicen, sí, doctor, pero eso es muy difícil. Y a la tercera, cuarta vez que dicen la palabra difícil, yo la primera vez le digo que sí, porque es fácticamente real que es difícil. Y a la cuarta, quinta vez le digo, ya nos pusimos de acuerdo que es difícil. No siga repitiéndolo, porque lo que su boca dice vuelve a entrar por el oído y el cerebro se lo cree.
¿Me expliqué? Es cierto eso, yo lo he escuchado muchas veces eso, es ¿no? totalmente de que cierto. el cerebro se cree, de que hay que pensamientos positivos llevan a cuestiones positivas, que a aquella persona que está siempre negativa le van a pasar cosas negativas. Vos que sos un científico, porque a veces eso no, pero no hay duda, ¿eh? No, pero te lo pregunto porque a veces escuchamos eso de gurús que no tienen nada que ver con la ciencia y la medicina, y que lo digas vos, que sos un especialista en el tema, y que sos un científico y no sos un gurú de la felicidad, es distinto. Sí, las preguntas que vos me haces son correctas, porque es muy común que en medios de comunicación aparezcan cosas que rayan con la ciencia y que parecen promesas y qué sé yo. Lo que decís es verdaderamente así, pero alguien que repite algo siempre negativo disminuye su autoestima. Si vos a un nenito de chiquito todo le decís que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas y condicionás una conducta represiva en esa criatura en desarrollo y crecimiento que está explorando el mundo, y el chico no va a tener la expansión que tiene que tener, el grado de arrojo, de intención positiva. De hecho, el desarrollo, generalmente el abordaje psicológico de pacientes depende de distintas cuestiones, básicamente de la existencia de un síndrome de ansiedad. Pero hay un área de la medicina o de la psicología, particularmente en este caso, Esteban, que tiene que ver con la llamada psicología positiva. Yo, de todos modos, no soy psicólogo, soy médico, sí, pero tiene que ver pero sí tengo una cátedra en la Facultad de Psicofisiología y tenemos estudiantes de psicología. Y hay un área que se llama psicología positiva. Y la psicología positiva no es para tratar una enfermedad. Vos no vas a tratarte por un déficit o una cuestión problemática tuya, sino para expander tus áreas positivas, para expander las que no andan bien y hacerlas positivas. Y eso existe claramente. Vos la autoestima, la voluntad, la capacidad de ir para adelante, la aplicación de la filosofía, todo eso lo podés aprender. O sea que científicamente aquello de si yo me creo que voy a poder, tengo más chances que vos que no te la crees. 100%. De hecho, es un hecho que es así. Si vos estás convencido que lo imposible solo lleva un poco más de tiempo, yo sé que lo imposible por definición es imposible. Sí. Pero también existe el esfuerzo, el trabajo, le tenés que buscar la vueltita. Hay personas que con fomentar una amistad y un grupo social les cambia la vida. Hay personas que con salir de la soledad hace mal, el cerebro es depende cada persona, pero te aseguro que siempre hay una herramienta para estar un poco mejor y siempre hay herramientas para estar un poco mejor, pero también hay argumentos para estar un poco peor. Vos decidís. Daniel, vos tenés un montón de libros, pero me llamó la atención uno que se llama Emoción y Sentimientos, que en la bajada dice, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Es un cambio de paradigma, porque nos enseñan en la escuela y en el colegio, nos enseñan a razonar. Bueno, justamente nos tendrían que enseñar a sentir, a la gestión emocional. Pero es una cosa clara que evolutivamente en nuestra especie, primero viene la emoción y después viene la razón. El voto cívico es básicamente emocional. Podríamos hablar ahora de psicología de la votación. Por más que nos den razones, votamos con el corazón, eso está claro. Sí, no, es que aparte se demostró con resonancia magnética nuclear en otro libro que es Equilibrio, cómo pensamos, sentimos y decidimos. Pongo en un capítulo todos los artículos científicos que prueban el hecho de que el voto es un fenómeno electivo emocional, con los primeros trabajos en Estados Unidos en la elección en su momento de Bush, y hay trabajos pero absolutamente probados de resonancia magnética nuclear, que alguien que cree algo porque es republicano o que es demócrata no ve el error en su propio candidato y sí lo ve en el opositor. No te quiero hacer hablar de política, pero claramente mucho de eso tiene que ver con la posición de Milei hoy en las encuestas, ¿no? Y en la votación de las PASO. De Milei o de cualquier político. Pero Milei apeló mucho a lo emocional, más allá de lo racional. Sí. No, si uno lo ve de acá, parecería que Bullrich apela más a la razón, ¿no? Y quizás Massa también, y sin embargo Milei no necesariamente. Sí, pero se aplica igualmente a todos. Me tendría que meter en el tema de discusión de cada caso particular, que no es mi rol, pero se aplica a todo. Cuando vos te sentás con cualquiera de los que están en la contienda electoral, hay algo emocional atrás, cualquiera.
sea el que nombraste o el último de los candidatos que existen, sería lo mismo. Vos te sentás con tal, no, yo voto por esto, y no existe una razón atrás de eso, sino una emoción. De hecho, enamorarte no es un hecho racional. Sí, claro. Después te preguntan, ¿qué le vi? Mucha gente se pregunta, ¿qué te vi yo a vos? Nena, ¿qué le viste a este? Nena, ¿qué le viste a este? Sí, sí. ¿Me explico? Se habla mucho... Una vez, dale. En abstracto te lo digo, de un paciente, y bueno, hubo una separación, y en medio de la charla sale que la mujer con la que se separa tenía una cantidad de defectos enormes. Y estaba ahí en la mesa charlándose de eso, y agregó algo que no me olvidé nunca. Lo que pasa es que amo sus defectos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, la bajada de ese libro es fuerte. No somos seres racionales, lo cual es provocativo. Somos seres emocionales que razonan. Yo en este momento y en esta conversación podría pronunciar investigaciones, nombres técnicos, científicos, pero si uno habla emocionalmente, llega más. Daniel, tenemos que ir redondeando porque te toca liberar, pero en este último, La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, dijiste. Uno de los libros que más me gustó hacer. Vos sos un estudioso de Leonardo, hace 20 años que trabajás y estudiás a Leonardo da Vinci. De ese trabajo me enamoré porque aparte tuve una conversación larga con el curador de La Gioconda en el Museo del Louvre. Me sentí en el Código da Vinci. Es un tema que lo vengo dando vueltas hace muchos años. No soy un especialista en arte, pero me metí mucho en eso. Y es un libro que mezcla una narrativa, es decir, una ficción, con una realidad que es la neurociencia. La ficción es que alguien siente unas caricias, pero que después cuando logra ver, se da cuenta que esas caricias no eran manos sino pinceles y que del otro lado estaba Leonardo, su creador. Y así en el primer capítulo, la Gioconda cobra vida, y entonces ella habla en primera persona y termina por contar toda la historia de Leonardo en cada capítulo. Y yo de lo que ella cuenta, que es una narrativa de ella en primera persona, cuyos datos biográficos de su creador son ciertos, pero le agrega su tinte emocional, y yo hago una bajada médica, así ensayo de qué es la mente, la conciencia, de qué es el yo, en el primer capítulo, en el segundo los distintos tipos de inteligencia, para que las personas se identifiquen qué inteligencia tienen, en el tercero la sexualidad de Leonardo, y médicamente digo qué es la sexualidad, género, diferencias de género y creatividad, etcétera, etcétera. En otro capítulo hablo de creatividad, en otro de las enfermedades de Leonardo, tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexia, una gran pareidolia y una cantidad de cosas más. ¿Qué es pareidolia? Entonces, pareidolia, sí, te dije una palabra rara. Pareidolia es constituir mentalmente una imagen tridimensional en base a una imagen bidimensional poco conformada. De hecho, en criollo es algo así como ver una nube e imaginarte un perro. ¿Viste? Bien. Cuando ves una nube, bueno, él tenía una gran pareidolia. Y la pareidolia se ve con frecuencia en el trastorno por déficit de atención, se ve con frecuencia en los zurdos, él era zurdo, se ve en la frecuencia con la dislexia y otros datitos más que sería más largo de hablar. Bien. Daniel, ha sido un gusto tenerte y conocerte. Mí, ojalá fuera útil para quienes escuchen. Mira, te digo algo para una cosita más. Desiderata, camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con las personas, incluso el tonto o el ignorante, pues ellos tienen su propia historia. Y te lo podría decir hasta el final, y en el final dice, ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Es que no se es feliz espontáneamente, algo tenés que hacer. Un gusto, Daniel, gracias por acompañarnos. A vos.